Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Lord Shen. Lord Shen es el villano de Kung Fu Panda 2, película estrenada en el año 2011. Es un pavo real de plumaje blanco con diseños rojos en su cola y en su corona, pero en lugar de que sus colores representen la realeza y pureza, Shen se encargó de que representaran la muerte y la sangre de sus enemigos. Shen nació en la ciudad de Gongmen, que se ubicaba en la costa sur de China. Era un lugar próspero y lleno de alegría, que era gobernado por el linaje de los pavos reales, una honorable y orgullosa familia quienes habían asombrado al mundo al inventar los hermosos fuegos artificiales, llevando la felicidad a toda China. Shen era el heredero al trono de su padre, por lo que una gran responsabilidad caía sobre él. Fue criado con la más alta educación e instruido desde pequeño en el arte de la guerra, para que estuviera preparado para gobernar y proteger a su pueblo. Su niñera era una cabra fiel a su familia, quien cuidó de él y prácticamente lo crió en ausencia de sus padres, quienes siempre estaban muy ocupados gobernando. Shen siempre quiso estar a la altura de su legado, ganarse un lugar en el reino y obtener la aprobación de sus padres. En sus propias palabras, la felicidad tenía que ganarse. Al crecer, Shen se convirtió en un gran guerrero, dominó el combate con espada y con lanza, además de que ocultaba entre sus plumas cientos de navajas y usaba 2 garras metálicas en sus patas. El reinado de sus padres era totalmente pacífico y sin ambición por expandirse a otros reinos, por lo que Shen estaba ansioso por probarse en el campo de batalla. Comenzó a estudiar y a experimentar con los fuegos artificiales hasta que descubrió su poder destructivo. Entonces se le ocurrió que podría diseñar y fabricar armas que lanzaran proyectiles con este poder. Si conseguía armar a todo un ejército, nadie en China podría rivalizar contra él y podría conquistar y gobernar todo el país con gran facilidad. Preocupados por la oscuridad que crecía en su hijo, sus padres consultaron a su antigua niñera, quien también era una adivina. Ella predijo que si Shen seguía con sus planes de conquista, lo único que podría detenerlo sería un guerrero blanco y negro. Shen escuchó esta situación y se sintió herido al enterarse de que sus padres no aprobaban sus planes y se llenó de ira. Toda su vida creyó que él estaba destinado a la grandeza y nada se interpondría en su camino. En su mente, él estaba sobre todas las cosas y sobre todos, así que convenció a una manada de lobos guerreros en apoyarlo en una trágica travesía y los condujo a la villa de los pandas. Evitaría a toda costa que un guerrero blanco y negro lo desafiara, así que los atacó por sorpresa, masacrando familias enteras, incluso a los cachorros, dejando a los pandas prácticamente al borde de la extinción. Una pareja de pandas campesinos acababa de tener a su hijo. Cuando Lord Shen y sus tropas atacaron, el padre, llamado Li Shan, les hizo frente para distraerlos y darle tiempo a su esposa de escapar con su bebé en brazos. La madre, al darse cuenta de que no podrían huir, decidió ocultar a su bebé en una caja de verduras y llena de lágrimas se despidió de su hijo, sacrificándose, guiando a Shen y a sus hombres lejos de la caja. Este pequeño panda viajaría en la caja hasta el Valle de la Paz, en donde sería adoptado por el señor Ping. Él lo llamaría Po y eventualmente se convertiría en el guerrero dragón. Completamente desquiciado tras cometer genocidio, Lord Shen regresó al palacio, festejando su victoria, celebrando que ahora nadie podría detenerlo y que por fin había probado su valía.
Sus padres quedaron horrorizados con la tragedia que había ocasionado su hijo, por lo que lo exiliaron del reino junto a todos sus seguidores. Shen no entendía su desprecio, realmente no estaba consciente de sus atroces actos, así que juró que regresaría y que todos se postrarían ante él. Años después de su partida, sus padres morirían con el corazón roto. Shen siguió con su misión de destrucción. Su ejército fue creciendo. Se unieron a él gorilas que usaba como guardianes. Fundó una fábrica de armas en las montañas y constantemente enviaba a sus lobos a las aldeas aledañas para robar todo el metal y recursos, para así crear sus caóticas armas pacientemente. Después de 30 largos años de preparación, Shen regresó a la ciudad de Gongmen junto a su ejército y con una sola de sus armas de fuego. En su ausencia, el poderoso y sabio consejo del Kung Fu, conformado por el maestro Trueno Rino, el maestro Cocodrilo y el maestro Buey Tormenta, se hicieron cargo de gobernar y proteger la ciudad. Shen les pidió que abandonaran su hogar, ya que era suyo por derecho, pero el consejo del Kung Fu había jurado proteger la ciudad incluso de él. Shen se enfrentó a los maestros Cocodrilo y Buey Tormenta, quienes lo atacaron al mismo tiempo, y era tan buen guerrero que pudo mantenerles el combate, pero las habilidades del maestro Trueno Rino lo sobrepasaban, así que apuntó su cañón y le disparó. A pesar de que su defensa era legendaria, no pudo detener el proyectil y el maestro Rino murió, y Lord Shen demostró que el Kung Fu no podría rivalizar contra sus armas, que el Kung Fu estaba muriendo. Al tomar control del palacio, ordenó que lanzaran el trono de su padre desde la cima de la torre de la llama sagrada, para dejar en claro que él había elegido otro camino. Su única intención con la ciudad era adueñarse de los barcos para su invasión. Le pidió a la divina que le mostrara su futuro nuevamente, pero su destino no había cambiado. Esto alteró a Shen, y más cuando se enteró de que el guerrero dragón era un panda que había sobrevivido a su ataque y que había entrado a la ciudad junto a los 5 furiosos. Ordenó que los apresaran inmediatamente y que fueran llevados ante él. Pero imaginarse al enemigo que habían profetizado que lo detendría lo aterraba. Pero cuando vio a Po quedó decepcionado con su apariencia. Estaba a punto de ejecutarlos con uno de sus cañones cuando los 5 furiosos y Po se liberaron, destruyendo el arma. Po se enfrentó a Shen y tuvo una visión del pasado cuando vio los diseños de su cola. Esto dejó a Shen escapar y ordenó a su ejército que dispararan contra el palacio, destruyendo el ancestral hogar de sus padres y el legado de toda su familia, provocando destrucción por toda la ciudad, lo que en su mente era un pequeño sacrificio a cambio de toda China. Po siguió a Shen hasta su fábrica de armas, buscando respuestas sobre sus misteriosas visiones. Sabía que Shen estuvo ahí la última noche en que vio a sus verdaderos padres. Los 5 furiosos planeaban hacer explotar la fábrica, pero cancelaron el ataque al descubrir que Po estaba dentro. Shen se enfrentó nuevamente al panda, lo guió hasta una trampa y le dijo a Po que le diría la verdad, que sus padres no lo amaban. Usó esta distracción para accionar uno de sus cañones ocultos y el proyectil impactó a Po, quien apenas pudo cubrirse con un sartén, salió volando y fue dado por muerto. Tras esto, los 5 furiosos fueron atrapados y Shen ordenó que sus barcos y armas se prepararan para la invasión de toda China. Daría inicio lo que él llamaba el año del pavo real. Comenzó a recorrer toda la ciudad en sus barcos y prometió ejecutar a los 5 furiosos al llegar a la bahía, para que todos apreciaran cómo el Kung Fu había muerto. Mientras tanto, la adivina rescató a Po y lo hizo recordar su trágico pasado, pero le recordó que el hecho de que su historia no tuviera un inicio feliz no definía quién era, sino el resto de su historia. Po regresó y rescató a los 5 furiosos, y a ellos se les unieron el maestro Buey Tormenta, Cocodrilo y Shifu, quien había llegado para apoyar a sus estudiantes. Todos luchan contra el ejército de lobos y bloquean el camino usando sus propios barcos. Shen, desesperado, ordena que disparen sin importar que sus propios hombres morirían.
El comandante lobo de su ejército se niega a seguir sus órdenes y sin dudarlo ni un segundo, Shen lo ataca con una de sus cuchillas y hace el disparo él mismo, matando a sus hombres, destruyendo sus propios barcos y armas y derrotando a todos los maestros. Su ejército restante por fin había llegado a la bahía y Po se levantó entre los escombros de uno de sus barcos para hacerle frente. Shen entonces ordenó que todos sus cañones le dispararan, pero Po había encontrado la paz interior al aceptar su trágico pasado y abrazar su destino, por lo que logró desviar sus disparos, regresando sus tiros, destruyendo una a una sus armas. Finalmente Po tomó uno de los disparos y lo lanzó contra el barco de Shen, el último de sus cañones, y todos sus barcos habían sido destruidos. Shen contempló horrorizado cómo su plan de 30 años había fallado y no lograba comprender el cómo Po había encontrado la paz interior, preguntando el cómo era posible si él le había arrebatado a sus padres y a su hogar. Po intentó hablar con él, diciéndole que sin importar el pasado, podía elegir cambiar quién era en ese momento. Po estaba perdonando sus horribles actos, dándole una segunda oportunidad, pero Shen eligió seguir atacándolo desesperadamente, cegado por el odio y la venganza, cortando sin darse cuenta las cuerdas que mantenían en pie los restos de su cañón, el cual se derrumbó sobre él, matándolo en una gran explosión. Sin duda alguna, Lord Shen es uno de los villanos más complejos de DreamWorks, quien estaba atado a sus malas decisiones. Al buscar un legado propio lejos de sus padres, cayó en la locura y en la oscuridad. Un villano que, a pesar de ser muy inteligente, es muy impulsivo. Se sentía superior a los demás, casi un ser divino que debía de tener un gran destino. De hecho, uno de los significados de la palabra Shen en chino es divinidad. A pesar de eso, el personaje se siente como alguien que se esfuerza demasiado por convertirse en el monstruo que todos dicen que es, y al final, al ver todos sus planes derrotados, fue incapaz de dejar su arrogancia e inevitablemente la oscuridad lo llevó a su perdición. Shen fue interpretado por el maravilloso Gary Oldman. Find this panda and bring him to me. The only reason you're still alive is that I find your stupidity mildly amusing. Call in the wolves! All of them! I want them ready to move! The year of the peacock begins now. En España le dio voz el actor Gabriel Jiménez. Un regalo por vuestra partida, porque esto os partirá. Una parte aquí, otra acullá y otra parte muy lejos de aquí, estampando en la pared. Y para Latinoamérica fue interpretado por el actor de doblaje Sergio Gutiérrez Coto. Pues si tanto quieres saber, ¿crees que el saber te sanará? ¿Que llenará algún cráter en tu alma? Tus padres no te amaban. Déjame sanarte. Y esta fue la historia de Lord Shen. Déjenme su opinión sobre el personaje en los comentarios. Los invito a ver la historia de Tai Lung en la Enciclopedia del Mal, el primer villano de la franquicia de Kung Fu Panda. Antes de que se vayan, los invito a seguirnos en redes y sobre todo en Instagram. Recuerden que al llegar a 20,000 seguidores subirá la historia de Thanos en los cómics a la Enciclopedia del Mal. Recuerden que la cuenta es @cinemaclub.yt y que ahí pueden votar por el próximo personaje en el canal. Síguenos también en TikTok, ya estamos mucho más activos, nos encuentras como cinema.club. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.